Bien, en un tercer video vamos a analizar ahora lo que tiene que ver con el circuito paralelo. El circuito paralelo es el circuito común de una vivienda, es decir, los bombillos están en paralelo, las cargas, la nevera está en paralelo con el televisor, usted tiene un tomacorriente en la pared y ahí puede enchufar un ventilador y puede enchufar un televisor. Esas son cargas en paralelo, sencillamente cargas en paralelo. Ahora, vamos a analizar por qué las pongo en paralelo. La tensión es un elemento donde yo la puedo colocar las cargas y ya simplemente va a hacer una fuerza, y si cada fuerza está en paralelo, ella va a aplicar la misma fuerza. En otras palabras, le estoy diciendo que en los circuitos paralelos la tensión es igual en cada elemento, pero la corriente no es así. Es decir, cada elemento va a absorber la corriente que necesite. Y si yo tengo un bombillo, yo tengo un ventilador, yo tengo un televisor, yo tengo una nevera, yo tengo un aire acondicionado, cada quien va a absorber la corriente que necesite. En la clase presencial analizábamos que la potencia es el producto de la tensión por la intensidad. Entonces la intensidad es igual a la potencia entre la tensión. Entonces, por ejemplo, un bombillo de 100 vatios entre 120 voltios me da como 0,8 más o menos la intensidad, pero una nevera de un HP o medio HP o no sé, un HP son 746 vatios, ¿no? 746 son 360 y ¿qué? 73, la mitad, medio HP. Y eso lo vamos a dividir entre 120 voltios, por ejemplo, para una nevera, entonces me da como 3 amperios. Entonces una nevera me consume más corriente que un bombillo. Ajá. ¿Qué va a pasar? Que si yo quiero alimentar a un bombillo y una nevera necesito 4 amperios. ¿Por qué necesito 4 amperios? Porque son 3 que van para la nevera y casi uno que va para el bombillo. ¿Qué estoy diciendo? Bueno, que la corriente se va a distribuir en la medida que cada carga necesite. Ya va. Pero vamos a analizar otras cositas allí. En el circuito paralelo, entonces ya sabemos, la tensión se mantiene igual, constante para cada elemento. La corriente va a ser la que cada carga necesite, pero ¿cómo hacemos, cómo lo ve el circuito, no? Fácil. Vamos a suponer que sobre el techo de la casa, ustedes miran para su techo en este momento, no importa que sea de zinc, de acerolí, de madera, de teja, de platabanda, ahí eso constituye un tanque enorme de agua, un gran reservorio de agua. ¿Qué pasa si usted abre un hueco de media pulgada? Un huequito de media pulgada es como un marcador. Ahí va a salir una cantidad de agua. ¿Y qué pasa si abre un hueco de 6 pulgadas? Un hueco como para que salga una cloaca. Que va a salir agua, pues es el agua la que va a salir por allí. En esa condición, ¿qué va a pasar? Bueno, que la que ofrezca menor resistencia, es el de 6 pulgadas, va a tener más fluido, y la que ofrezca mayor resistencia, en este caso la de media pulgada, va a tener menos fluido. Lo mismo va a pasar con la intensidad. En un circuito eléctrico en paralelo, la corriente es inversamente proporcional al valor de la resistencia. Dicho de otra manera, en un circuito eléctrico a mayor resistencia, menor intensidad, y a menor resistencia, mayor intensidad. Y esa es la lógica hasta de la vida. O sea, por todo circuito eléctrico, como todo ser humano, o toda corriente eléctrica, como todo ser humano, va a buscar la opción más fácil. Y si la opción más fácil es irse por donde menos oposición consiga, por ahí se va a ir ese sistema. O sea, habría que ser ilógico para trabajar con elementos de menor resistencia. Eso no lo confundan con los elementos éticos de la trampa, esa es otra cosa, ya no. Estoy hablando de la lógica del quehacer. Es decir, si yo vivo en Cabudare y voy a irme para la universidad, me voy por la ribereña porque la vía más cómoda. No me voy a venir por toda la carrera 18 a pasar todo el día por ahí entre colas, esquinas, frenando en todas las esquinas, pasando semáforos y cosas por el estilo. Pues, ¿no? A eso me refiero. O sea, ¿cuál es la opción más fácil, la que menos inconvenientes me genere? Entonces, en un circuito paralelo tenemos que ver que la intensidad de los circuitos va a ser
inversamente proporcional al valor de los elementos. Y la intensidad total del circuito es la suma de los elementos. Ahora, ¿qué otro elemento tenemos acá? ¿Cómo se construye la resistencia en un circuito paralelo? Fíjense que en el circuito serie la resistencia total es la suma de todos los componentes y ya. Mientras que en el circuito paralelo no funciona así. Como la resistencia cada vez que yo agrego una resistencia paralela, me va a disminuir el valor de la intensidad, porque es que yo estoy bajando yo estoy agregando elementos de consumo y estoy facilitando las vías de salida para la intensidad. Entonces tendría que hablar de relaciones inversas, y ahí te digo que 1 entre la resistencia total es igual a 1 entre la resistencia 1 más 1 entre la resistencia 2 más 1 entre la resistencia 3 hasta llegar a la enésima, ¿no? O sea, hasta 1 sobre la enésima resistencia, es decir, una relación inversa. Yo puedo ubicar la inversa de ambos elementos, de ambos lados de la ecuación, y digo que la resistencia total es igual a la inversa de la suma de todas esas inversas. Hay una fórmula muy básica que es prácticamente una mnemotécnica, donde cuando tenemos dos elementos resistivos en paralelo decimos que la resistencia total de ese circuito es igual al producto de las resistencias 1 y 2 entre la suma de las resistencias 1 y 2. Eso lamentablemente solo se puede aplicar para sistemas resistivos de dos elementos. Más de allí no aplica la fórmula. Por eso es una regla y no es una fórmula, no es una ley, no es un teorema ni nada por el estilo. Esa es la diferencia entre reglas que son de fácil y directa aplicación a teoremas y cosas que son de alcance universal. Como no se puede aplicar todo, no tiene alcance universal. Bien, entonces de esta manera resumimos, ya tenemos los elementos para calcular las intensidades y las tensiones y resistencias en circuitos series paralelos. Hay unas fórmulas que son derivadas y tienen que ver con la combinación de la resistencia de las leyes de Ohm, y de la ley de potencia, las fórmulas de potencia, perdón, que es que yo tengo una potencia, la potencia es B cuadrado entre R y es I cuadrado por R. Esas son fórmulas producto de la combinación o del despeje de intensidades y resistencias y tensiones en la ley de Ohm y aplicada a la fórmula de la potencia eléctrica. Eso, grosso modo, nos resume el trabajo sobre el análisis de los circuitos serie paralelos que hemos estado intentando traer acá a colación. Al final nos quedaría ya básicamente trabajar sobre los elementos de la potencia eléctrica y el conductor eléctrico. Bueno, hasta acá nos despedimos y con esto es suficiente para la actividad presencial número 2.